Bueno, como podemos observar acá en esta parte, tenemos este ejercicio aquí. Y pues tocaría hacer lo que es... Bueno, sí, o sea, el diagrama cortante y el diagrama de momento efector. Entonces para ello, principalmente, tenemos acá, primero, voy a calcular digamos que la fuerza a y. Sí, eso es lo que voy a hacer. Entonces hago sumatorio de momentos en el punto B igual a 0, o sea, en este punto. Entonces eso igual a 0. Toda esta carga, claramente, toda esta carga la puedes dividir en dos. Una acá con ese triángulo que está acá arriba. Y otra acá abajo con esta sección que es, como se observa, rectangular. Entonces la distancia entre esta parte y esta parte de esa altura, 230 menos 170 es igual, bueno, es igual 230 menos 170, revisemos cuánto sería, 60. Entonces claramente 60 kilonewtons. Entonces aparte tiene una carga que se calcula con el área, entonces un medio por la altura 60 por la base que es 5 de aquí hasta acá. Entonces esto se multiplicaba por el centroide, o sea la distancia desde el centroide, que estaría como más o menos por acá hasta acá. En este caso sería la base sobre 3, o sea, es decir, 5 tercios. Y toda esa carga concentrada ahí en esa parte será, o sea, el momento será positivo, claramente, que iría la carga concentrada aquí en este punto. Entonces, eso hace que el momento sea positivo. En el punto B claramente está. Ahora, tocaría revisar esta carga. Esta carga acá. También lo mismo, la área. También es positiva. La área 5 y la mitad, que sería 5 medios, donde actúa. Y ahora la fuerza de 400 kilonewtons, que sería 400 por 3. Y ahora la fuerza a y. Entonces sería 5 por y. Bueno, negativo porque en este caso sí sería negativo. Y despejamos a y. Entonces de esa forma, realizando ese cálculo me daría... Bueno, revisemos aquí. ¿Cuánto sería? Bueno, entonces será 400 por 3 menos 5x. Ok. Sería entonces 715 kilonewtons. Ahora bueno, teniendo en cuenta eso, como me dijeron que lo hiciera por la parte de fuerzas, es decir, o sea, sí, por la parte de fuerzas. Entonces digamos que va a salir un poco más sencillo. Entonces principalmente de aquí hay que tener en cuenta cómo se comporta esta carga que es así. ¿Sí? Porque en sí ahí lo que hay es como una sumatoria de carga distribuida. Yo puedo separarlo y lo puedo tomar como primero una carga así, o bueno, es que no sé si tomarlo así porque digamos que sí sería algo más complejo. Bueno, ahí lo único que se observa es que hay que hacer dos cortes. Un corte acá y un corte acá. Dos. El corte uno va desde acá hasta aquí. Y el corte 2 desde aquí hasta acá. Sí, toda esta región. Entonces yo pues digamos, bueno, tenemos esta relación claramente está. ¿Sí? Aunque bueno, es que hablo como integrales de una vez. ¿Sí? Integral de b igual a menos wx por dx. Entonces, digamos que mejor lo hago así como lo estoy haciendo para que no se enreden, porque es que digamos que así es muy sencillo y uno va a la fija. Entonces, como yo ya lo he escrito, digamos que tenemos un eje en este caso, un eje en este caso así. Y tenemos claramente la wx que va así. ¿Sí? Acá wx. Y aquí el valor de x. Aquí en esa parte 170. Y por acá
Bueno, por ahí tiene alguna distancia, pero principalmente, como observamos, es una recta, y yo para una recta necesito la pendiente. Entonces la pendiente pues claramente es delta x, digo delta y sobre delta x. Es decir, que la pendiente de esta curva principalmente será la diferencia de la altura, que será de acá hasta acá, ¿sí? Toda esta parte de aquí hasta acá, que eso pues obviamente se observa que es 60. Entonces 60 acá sobre delta x, y delta x pues es aquí, ¿cierto? O sea, es como x aquí y delta y arriba, ¿cierto? Sí, es como digamos que este delta y esta aquí hasta acá delta x, ¿sí? Eso es prácticamente. Entonces hago eso, 60 sobre 5. Bueno, vamos a ver cuánto es 60 sobre 5. Es igual a 12. Ahora, la ecuación de una recta, y menos el punto inicial, que es 170, igual a la pendiente por x menos el x inicial, que en este caso es 0. Y recordar, estamos en el corte 1, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, y es igual a 2x más 170. Ahora, pues claramente se obtiene, bueno, esa y cambiémoslo por wx, porque en sí eso es. Ahora claramente uso la fórmula, esa fórmula. Negativa fuera el de x, y entonces en este corte, en el 1, el x va desde 0 hasta el valor 2. Es decir, aquí 0 y luego aquí en esa parte 2. Entonces, sí, ese x siempre comienza desde esos valores así. Entonces 0 y luego en x igual a 0, o sea, en este punto, en este punto tenemos una carga que es allí, entonces esa carga la ponemos ahí, que en este caso nos dio 715, y como hacia arriba, pues la ponemos positiva. Aquí ve, y acá x, integro, entonces integro esta parte, quedaría así, luego la integral de 0 a x, luego acá evalúo arriba y evalúo también abajo, y nos quedaría menos 2 sobre 6. Bueno, ahí se evalúan y ya eso es resolver integrales y sale. Ahora, bueno, pues claramente ya será cuestión de realizar el despeje de este b, y ya tendríamos esto solucionado prácticamente. Ahora, acá lo que yo voy a hacer es calcular. Bueno, aquí ya tenemos esta solución. Esto es importante. Vamos a calcular, digamos que el valor del cortante acá en 2, ¿sí? Entonces reemplazamos a la x por el valor de 2, ¿sí? Entonces 2 acá, menos 6 por 2 al cuadrado, menos 170 por 2, más 715. Digo, sí, 715 es que es 715. Y ya nos quedaría 351 kilonewtons. Listo. Tengo un primer valor que claramente es la unitaria para el otro corte. Entonces ahora, de forma muy sencilla, pasemos al otro corte. Entonces, bueno, antes de pasar al otro corte, pues faltó el momento, ¿cierto? El momento pues resulta que es esto, la integral que dm es igual a d por dx. Entonces, usando esa parte en 0, digo, pero primero acá, primero pongo la ecuación del cortante, es decir, esta ecuación de acá, y la paso claramente aquí, ¿sí? Y ya, cierro acá, pongo de x, y dice que en 0, o sea, claramente ahí siempre hay que poner el valor inicial, ¿sí? La condición inicial. Entonces en x igual a 0, que en este caso para el corte 1 es este punto, el punto A. En ese punto, como es un apoyo, pues no hay momento, entonces será ahí en ese caso el momento 0. Pongo acá una m y acá pongo una x. Realizo la integración 0 hasta x, luego pues obviamente realizo también la integración acá, y pues ya eso ya ese sería un problema. Digamos que ese proceso pues sería de cálculo 2, ¿sí?
Y bueno, pues claramente desde 0 hasta x. Aquí me equivoqué, esto era m. Entonces listo, m igual. Bueno, ahí sería m menos 0, pues sería lo mismo. Y aquí en esta parte será poner esto así. Y ya sale. Ya sale, quedaría así. Y entonces tenemos que esta ecuación es la que modela ese momento en el corte 1. Ahora evalúo m de 2. Entonces nos quedaría menos 3 por 2 al cuadrado, menos 70 sobre 2 por 2 al cuadrado, más 715 por 2. Y listo. Quedaría entonces 778 kilonewtons por metro. Porque las unidades, pues, estamos dando con kilómetros y también con metros. Sí. Eso es principalmente. Ahora, teniendo en cuenta eso, pasemos al corte 2. ¿Qué nos dice el corte 2? Entonces, el corte 2 es como, digamos, coger un eje que nosotros trazamos acá. Y ahora, ya ese eje en X era hasta acá, ¿cierto? Ahora, para el corte 2, pues se pasa. Se pasa ahí como lo escribí. Y entonces sería desde el partir de 2, ¿sí?, hasta acá. Es decir, que los ejes, o sea, que el eje X que uno plantea acá, esta parte así, X y Y así, entonces aquí sería 0 en X y aquí sería ¿cuánto? Pues la distancia que es desde aquí hasta acá, que en ese caso, ¿cuánto sería? Pues sería 3 metros. Y listo, ya sería esa parte. Y ahora voy a eliminar ese porque, bueno, digamos que confunde algo después, ¿no? Pero entonces, listo, ya sabemos como por qué sería esa parte. Ahora, esa X va desde 0 hasta la otra parte, que es 3, ¿no? Y ahora, acá escribimos una parte de ese X con la carga claramente de 400. Aquí una X. Y bueno, en esa X pues claramente aquí hay un cortante que es 351. Y un momento que es poquito acá, que es 1078. Entonces, primero tenemos unas condiciones iniciales en 0. Bueno, recordar, estas condiciones finales se pasan acá al otro corte. Y eso es lo que estoy haciendo prácticamente. Ahora, M0, pues, ¿cuánto será? 1708, porque no hay momentos externos. Y el cortante, o sea, el cortante inicial, claramente 0, o sea, aquí es 0 esta parte porque es en este punto. Y ahora 0 es igual, primero, al cortante anterior, que es 351, aquí como lo puse ahí, lo pasé, y le resto la carga que iría bajando. Entonces 351 menos 400. Eso sería igual a menos 49 kilonewtons. Bueno, aquí sería también kilonewtons por metro. Ahora, teniendo ese caso, hacemos lo mismo de arriba. Bueno, antes de todo, claramente, se observa que en este caso, esta recta es algo distinta. ¿Por qué? Porque partimos aquí de nuevo, o sea, aquí de nuevo donde esta parte será Y y esta parte será X. Entonces, la pendiente de esa recta es la misma pendiente que la anterior, que era igual a ¿cuánto? A 12. A 12 la pendiente. Entonces era 12 por X menos el valor inicial, que en este caso pues aquí sería 0. O sea, es el valor inicial que... O bueno, podemos hacer y coger el valor inicial que acá, ¿no? O sea, el que hay acá porque... Bueno, sí podría ser, porque claramente... o bueno, no, mejor coger el valor inicial que estaría acá, ¿sí? Entonces, realizando ese proceso, pues sería como hacer esa recta. O sea, esta ecuación es la ecuación que me da la recta a partir de aquí, ¿sí? Entonces, voy a calcular
¿cuánto vale esa altura? O sea, ¿a qué me refiero con esa altura? Me refiero a la distancia que hay entre acá, bueno, mejor con el rojo. Me refiero a la distancia que hay entre acá y acá, a esa distancia principalmente. Entonces ya sería, bueno, sería proceder. Bueno, me voy a conectar esta parte aquí. Bueno, listo, sería proceder a realizar. No, aquí tengo Y, ¿no? Entonces evalúo Y para 2. Porque Y para 2 pues sería ese punto. Sí, porque aquí comienza de 0 hasta 2. Entonces Y en 2 reemplazo a la X por 2, o sea, a este valor es X por 2, 12 por 2 más 170 es igual a 194. 194. Es decir, que aquí es 194. Pero, o sea, acá en esta parte. Pero claramente el cortante sí sería 351. Entonces, aquí sería 0. Si este valor acá sería 0. Y aquí 194. Despejo el Y. Y ese Y pues claramente me da la curva. O sea, me da la ecuación de esa curva. Y comenzando despejando esa parte, 2x más 194. Y ahora lo que hago pues claramente es usar esas fórmulas, también las mismas. Bueno, cambian ahí algo, pero prácticamente es casi las mismas. Y ahora paso al otro, a este. Entonces pues recordar también que en este caso del X va desde 0 hasta 3. Elimino los correspondientes. Bueno, aquí tengo las condiciones iniciales. Esas son las que voy a poner después. Entonces en X igual a 0. Bueno, esta parte cambia, porque esa parte es la carga distribuida que ya había calculado y que dio otro valor. Y aquí en 0 daba 194. Bueno, no, mentiras. ¿Cuánto era? Menos 59. Que es este valor. Entonces, ya que muy sencillo, principalmente se hace para revisar las cargas. Bueno, para revisar la ecuación en sí que tiene esa sección del cortante. Entonces 0 hasta X, B menos 49, menos, bueno, paso 2 por 12, así tal. Bueno, prácticamente sería como copiar lo mismo esto. Y el BS pasaría al otro lado. Entonces menos 6x al cuadrado más, bueno, menos 194 x menos 49. Y bueno, ya tengo otra ecuación del cortante. Sí, recuerda, esa ecuación del cortante es para la sección 2. Ahora paso a la otra ecuación. 0 acá m y acá el cortante. Entonces el cortante, la ecuación del cortante es esta. La pongo acá, cierro paréntesis para no confundirme con nada. Y bueno, aquí 0 y aquí x. Y claramente en 0, ¿cuánto era el momento? Revisamos acá las condiciones iniciales que ya hemos puesto, 1078. Entonces será 1078. Integro esa parte, 1078 así, LM, y pues aquí sería también x al cubo sobre 3 menos 194 x al cuadrado sobre 2 menos 49 por x y la integral desde 0 hasta x. Y listo, entonces aquí ya será comenzar y esperar esa parte. Prácticamente en el otro lado sería esto mismo que haría
así. Y ahora pues despejo, entonces es como copiar también lo mismo, sino cambiar, pasar el menos 78 al otro lado como positivo. Y listo, así sería evalúo. Ahora M en 3, que es la parte final, o sea, decir que es este punto, porque estamos desde aquí hasta acá, entonces sería este punto. En ese momento, en ese punto B, pues eso es un apoyo, ¿cierto? Entonces, en ese apoyo no debe dar momento, por tanto, lo más exacto es que eso sería 0. Y ojalá sea 0, si no, me habrá quedado el ejercicio mal y me tocaría revisar otras cosas. Pero entonces, efectivamente, como observo, me quedó mal. Entonces, pues, es una cuestión de revisar, hay otras cosas. Entonces, sí. Bueno, antes de proceder a ello, va a ser, antes, va a usar, digamos que un software para usar esa parte. Bueno, este es el software. Entonces va a pasar acá esta parte, le doy en nuevo, aceptar. La viga tiene una longitud de 5 centímetros, bueno, digo 5 metros. Los apoyos, está el uno en 0, el otro en 5 y le voy a aceptar. Ahí me dan los apoyos. Bueno, aquí está, espero, te pongo aquí. O sea, acá en esta sección aparecen diferentes cosas, apoyos, y así en viga. Y eso fue lo que hice, sí. Apoyos, esta parte, apoyos tal. Criterios signos, cambio aquí esta parte para que me da igual como vamos a utilizar. La carga de variable comienza desde 0 hasta 5. La parte inicial es 170 y la parte final 230. Le introducir. Aquí en las cargas puntuales una instancia de 2 tiene 400 newtons y le voy a aceptar. Entonces nos quedaría así, le voy a calcular. Al darle a calcular le voy a aceptar y vengo acá a esta parte y reviso las reacciones. Entonces efectivamente me quedan bien las reacciones. Bueno, la única reacción que hallé, que fue Y, porque digamos que Y no necesitaba ayudarlo. Ahora voy a revisar en sustituir las ecuaciones, le pongo en 0. Entonces en 0 pues obviamente confirmamos las 2 y en 2 pues es 351 el cortante y el momento menos, bueno, 110,74. Entonces revisamos aquí esta parte, aquí en 2, o sea, entonces a este punto. Entonces, bueno, antes de todo voy a aclarar una parte, es que ese software me bota a mí, bueno, me da a mí los valores de esta forma. Aquí esta parte 0 y aquí será 5, ¿sí? Aquí 2, aquí 3, aquí 4, hasta llegar a 5. Entonces así es como funciona. Ahora bueno, claramente 2 ahí. Y bueno, toca revisar cómo llegar a esos valores. Pero el cortante ya se observa y se confirmó aquí en esta parte. Aquí en esa parte se confirma ese cortante. Sí. Sí, acá en esa parte principalmente. 351. Sí, este valor de acá. Ahora, aquí 1078. Entonces revisemos qué fue lo que pasó. Bueno, por lo que observo ya sé cuál fue mi error. Y es que aquí está x al cuadrado. Pero entonces el integral quedaría así. Entonces, realizo la corrección. Sí. Entonces, como se observa, en esta vía todos cometemos errores. No somos máquinas programadas. Y las máquinas solamente van a cometer errores por culpa del ser humano que las programa, o por culpa de un virus o no sé, algo así. Entonces paso a corregir ese momento, borro acá, le pongo el 4, borro acá, pongo
en 4 aquí en esta parte, entonces también pongo este 4 aquí, este aquí, también corrijo toda esa parte. Y bueno, ya se va a observar que ahora sí va a dar 0. Entonces, listo, paso a terminar la última parte. Y ahora sí será, bueno, primero pues claramente corregir acá, ¿no? Ah, no, mentiras, aquí sí está bien, x al cubo. Entonces, 2 al cubo sobre 3 menos 194 por 2 al cuadrado. Bueno, digo 3, ¿no? 3 porque estamos hablando en 3, aquí el momento en 3. O sea, x la cambiamos por 3. Entonces, bueno, nos quedaría 49 por 3 más 1074. Y efectivamente ya da 0. Entonces, es decir, que bueno, aquí será de valor 5. Sí, la intro. Y como se observa, aparece aquí en esta parte momento flector. Aquí 0. Y aquí el cortante menos 681. Entonces voy a evaluar esta parte, la x en 3. Entonces menos 6 por 3 al cuadrado, menos 124 por 3, menos 49. Y ahora, pues claramente se observa que es menos 685 kilonewtons nada más. Y ahora sí pasamos a realizar los cortantes. Entonces, el diagrama de cortante. Bueno, yo me voy a ahorrar ese proceso porque digamos que si es algo tedioso realizar esa gráfica. Entonces pasaré a poner aquí esta gráfica, que el software pues me da la gráfica. Y como se observa, bueno, ya está así. Entonces comienzo aquí en esta parte, así. Y listo. Bueno, ahí nos decía que aquí era, o sea, que en esta parte iría pues la fuerza Y, ¿cierto? Que nos dio, ay, ¿dónde está? Arriba, en esta parte que es 715. Entonces 715. Sí, esto bien, kilómetros. Y esto x en metros. Y aquí en esta parte nos dio, ¿cuánto? 1074. Bueno, aquí 351. Pero ¿qué pasa? Este valor, ¿por qué está abajo? Porque no es continuo. Porque como se observa, en esa parte que es la sección ya 2, el momento cuánto valía. O sea que en ese punto de esta carga que va abajo de la carga de 400 sería menos 49. ¿Sí? Entonces aquí menos 49. Y acá, que es ya la parte final, menos 685. Esto luego se cierra debido a qué? Pues debido a la fuerza Belle, ¿sí? Y Belle, pues como se observa, debería dar menos, bueno, debería ser 685 hacia arriba, para que cierre el diagrama. Ahora el diagrama de momento flector. Ahora bueno, respecto a que aquí dio una recta, y aquí hay una recta, ¿sí? Eso se observa muy fácilmente. Bueno, no es que se observe muy fácilmente tampoco. O espera. Sí, no es que se observe muy fácilmente. Aquí en sí, si nos ponemos a analizar, esta parte no es una recta. Sí, esta parte que está acá. O sea, esta parte acá. Porque en la sección 2, aquí, el cortante ¿cuánto era? Este valor. Bueno, pueden subrayar esta parte. El cortante era este valor y como observamos es una parábola. Una parábola que abre hacia abajo, es decir, así. Y pues tiene esa parte que es toda esta parte. Y ya de esa forma se observa. Se observa eso. Ahora pasemos a esta parte. También esto nos da una parábola
que es como así. O sea, esto no es una recta, aunque pareciera una recta, pero no. Entonces es mejor hacerlo de forma parábola, así. Es que no se observa como una parábola, pero como hacerlo como una especie de parábola, algo así. Si quiere sería un poquito más pequeño, algo así. Y aquí también, algo así que abre hacia abajo. Bueno, ustedes ya saben cómo hacer parábolas, no es así. Entonces, listo, ya sería así esa parte. Ahora pasemos al diagrama de momento flector. Nos da esta parte. Copiamos de ahí. Control C. Vengo acá. Y ahora, bueno, hago acá también lo mismo. Sería así esta parte. Aquí el momento en kilómetros por metro. Y aquí la distancia que está en metros. Bueno, respecto a las distancias me faltó poner aquí. Bueno, aquí sería aquí 0, claramente. Aquí en esa parte pues es 2 y aquí en esta parte ya sería 6. Digo, sería 5. Y ahora toda esta región pues observemos, esta gráfica es x al cubo y esta gráfica es x al cubo. Entonces lo importante es revisar como esa parte, ¿no? Aquí 1074 y aquí en M0 1074. El momento siempre va a ser, digamos que continuo, es decir, que siempre va a ir así. Rectas así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿sí? Diferentes formas, así. Entonces acá en esta parte será 2 y acá en esta parte será 5. Y listo. Ahí sería entonces, digamos que bueno. Y otra forma, digamos que de graficar esta parte, ¿cómo sería? Digamos que una forma más sencilla, que no use tan, o sea, que no haya que usar tantas matemáticas, sino que me pidan a mí el diagrama cortante y no las ecuaciones del cortante. Bueno, primero pues yo no aconsejaría ese método porque ese método es algo, digamos que raro, pero bueno, no ni tan raro, no es mentira, sí. No, es que en este caso sí es raro. Es que sí, este caso no se presta para ese método. Entonces es mejor aprenderlo de esa forma y sale para no llegar a confundirse. Sí, sí, así sería mejor. Ahora listo, eso sería todo. Recordar, cortante 1, esas son las ecuaciones. Cortante, momento flector, entonces esto, en 2, pero para el cortante 1. Y esta es cortante 2, esta y esta. Y están las condiciones para esa parte. Sí. Y sí, prácticamente el momento siempre va a cerrar así, siempre va a ser continuo. Y bueno, nada que revisar nada más. Entonces recordar también que bueno, ese punto yo acá puse 1074, pero recordar que ese punto, o sea, ese 1074 corresponde que aquí en M, que es todo este eje, acá vale 1074. E igualmente, lo digo pues para el cortante. Y listo, eso sería, ya no sería nada más del ejercicio y bueno.